Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre Excel 2016. Esta vez vamos a ver un tema que se llama tipos de datos en Excel. Aprenderemos cuáles son los datos que se ingresan en una hoja de cálculo, cómo modificarlos y cómo utilizar las diferentes fórmulas, teniendo en cuenta que hay fórmulas directas e indirectas. También aprenderemos cuál de estas fórmulas es la más adecuada para utilizar en Excel y así evitar errores a la hora de procesar datos. Bueno, bienvenidos entonces y comencemos. Vamos a mirar los tipos de datos en Excel. Estos tipos de datos están clasificados como numéricos, alfabéticos, de fórmula, de fecha y hora y de funciones. Los datos numéricos, como podemos ver acá, los representan todos aquellos números que van desde el 1 hasta el 0. Y estos símbolos que hacen o que acompañan a este tipo de datos. Tenemos el símbolo más, el símbolo de anotación científica, el símbolo de porcentaje, los paréntesis, el signo de pesos o el signo de división. Como podemos ver, los datos numéricos, una vez ingresados en la celda, por defecto se acomodan hacia la derecha, diferente a los datos alfabéticos que se acomodan hacia la izquierda. Esos datos alfabéticos entonces están representados con las letras de la A hasta la Z. Y dentro de los datos numéricos y alfabéticos surgen otros que los llamamos alfanuméricos. Es cuando en una celda combinamos diferentes datos, entre ellos el alfabético y el numérico, como lo sería por ejemplo en esta representación que tenemos acá. Los datos de fórmulas los identificamos porque en su inicio aparecen con el signo igual. Si yo voy a ingresar una fórmula, por ejemplo, entonces iniciaría diciendo igual, por decir algo, 6 más 3. Los datos de fórmula también pueden iniciar con el signo más. Cuando uno ingresa en una celda, el más o el igual está determinando que se va a hacer algún cálculo. Eso me permite identificar que es una fórmula. Las fórmulas las encontramos de dos tipos, fórmulas directas y fórmulas indirectas. Es importante analizar este tipo de fórmulas porque nos podemos ahorrar muchos errores y muchos inconvenientes en Excel. Voy a tratar de explicar cada una de ellas de una forma muy simplificada con este ejemplo que tengo acá. Ustedes ven que en esta celda está el número 3 y aquí el número 5, y en esta celda coloqué una fórmula que me está sumando este valor con este valor. Si yo observo en la parte inferior tengo repetido los mismos datos, pero hay una diferencia. Esta de aquí arriba la llamamos fórmula directa, o sea, se está tomando directamente el dato de la celda. En este caso estoy tomando el dato 3 sumado con el dato 5, me da como resultado 8. En la de abajo, que es la fórmula indirecta, voy a mostrarles, ya no estoy tomando el dato, estoy tomando la celda. Entonces las fórmulas indirectas hacen referencia a la celda donde está el dato. Se debe utilizar la fórmula indirecta, porque eso nos garantiza que haya más fidelidad en la información. Es decir, si yo aquí que tengo un 3 más 5 quisiera hacer una variación, vamos a imaginar que este dato 5 cambió y ya no es 5 sino que es un 4. Cuando yo doy enter sigue el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la fórmula siempre me va a seguir tomando 3 más 5. Él no entendió este tipo de fórmula directa, no entendió que el 4 cambió, perdón, que el 5, no entendió que el 5 cambió por un 4. En la fórmula indirecta, en cambio, como estoy tomando el valor de la celda, vamos a mirar el ejemplo, tengo que me está sumando el contenido de la celda K23, fíjense que corresponde a la columna K y a la fila 23. Me dice que está sumando a la columna L con la fila 23. Vamos a imaginar entonces que este valor 5 lo va a cambiar por un 4. Cuando doy enter, automáticamente el resultado de esta suma aparece actualizado. Eso me permite entonces que cada vez que yo necesite cambiar los valores de las celdas que tengo involucradas en una fórmula, el total se actualice automáticamente. ¿Cómo se logra entonces esta fórmula indirecta?
Vamos a hacerla de nuevo. En esta parte voy a ingresar la fórmula, voy a escribir igual y voy a decirle suma, vamos a abrir paréntesis. En vez de escribir el número 3, voy a dar clic sobre la celda ubicando el cursor en todo el centro. Es la forma más eficaz de garantizar que no nos vamos a equivocar. No es conveniente escribir la dirección de la celda. Por ejemplo, miremos acá. Este número 3 corresponde a la dirección K, y si miro hacia acá, K20. Yo podría escribir entonces acá K20. Sin embargo, es muy riesgoso para manejar datos digitar este tipo de celdas. Es mucho más fácil y mucho más seguro dar clic sobre la celda directamente. Entonces voy a dar clic sobre la celda, voy a presionar un punto y coma que me permite, o lo que me está mostrando es que sigue otro dato, o que pueden haber varios datos seguidos. Entonces le voy a decir que me sume lo que esté en K20 más lo que esté en L20. Solamente dando clic en la celda, él automáticamente me asume la dirección, cierro el paréntesis y de esta forma estoy haciendo aplicando una fórmula con referencia indirecta, o sea, refiriéndome a la celda, y así garantizar que no vaya a haber ningún inconveniente al momento de yo digitarla de forma manual. Voy a dar enter y ahora me está arrojando el resultado correcto, que correspondía a la suma de los datos que estaban en estas dos celdas. Hay otro formato, otro tipo de datos que corresponde a las fechas y horas. Este tipo de formato entonces me va a mostrar, por acá traigo una tablita para indicarles, me va a mostrar este tipo de formato de fechas. Este tipo de dato me permite elegir entre estos formatos. Puedo elegir si quiero que se vea el día, indicando el día de la semana con su fecha respectiva y el año, o solamente quiero ver el día y el mes, o el día, mes y año, o día, mes y año agregándole que sea de 2 dígitos para los meses. Entonces simplemente me tocaría escoger el tipo de formato que quiero trabajar frente a la fecha. Y por último tenemos el tipo de dato de funciones. Una función ya viene predefinida por Excel. En este caso pues tomé como ejemplo la función suma, iniciada también con el signo igual, lo mismo que en una fórmula. Entonces simplemente inicio con el signo igual, escribo la función y entre paréntesis irían los datos a los cuales está haciendo referencia. Como en este caso estamos hablando de suma, entonces estaría sumando todos los valores que se encuentren desde la celda B3 hasta la celda B9. ¿Cuál sería entonces la forma de acceder a ese tipo de formatos? Hay dos formas. Una sería darle clic a la celda y sobre ella damos un clic derecho y nos iríamos donde dice formato de celdas y nos informa sobre si mi dato es numérico, cómo lo quiero, si quiero que sea de tipo general, de moneda, de fecha, de hora, de porcentaje. También lo podría hacer desde la cinta de opciones. En la parte de inicio está el grupo número o la sección número, y acá también podría elegir cualquiera de estas, si quiero escribir un texto, una fracción, un número o una fecha. Estos serían entonces los tipos de datos que encontraríamos en Excel. Continúen entonces viendo los demás tutoriales que hacen parte de este curso. No olviden suscribirse. Si les gustó esta explicación, den dedito arriba y nos vemos en el siguiente tutorial.